Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se estén conectando. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Sueños en Marcha. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Camilo Hernández. Camilo, muchas gracias por venir a un episodio de nuestro canal y pues por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Y ya, a ti, perdón, Juliet, por acogerme. Este episodio lo vamos a llamar como Trozos sobre Ruedas porque tú eres un colombiano talentoso que dibuja sueños en forma de carros clásicos, que es tu pasión. Pues digamos en este mundo, sí, donde todo anda súper rápido, tú rescatas como la belleza del pasado, de los carros clásicos y hoy los conviertes en arte. Hoy también tus sueños en marcha te presentamos la historia de Camilo Hernández, un diseñador gráfico, ilustrador, caricaturista colombiano que encontró carros clásicos en su inspiración y su pasión y motor para soñar en grande. Desde tazas de café hasta juegos de mesa, desde pinturas únicas hasta publicaciones en libros europeos y revistas. Camilo ha logrado que su talento cruce fronteras y el amor por el vintage y se convierta en una obra de arte viva. También ha escrito artículos sobre carros y revistas virtuales y han publicado revistas y libros sobre sus dibujos. Esta es una historia para quienes creen en el arte, ser una forma de viajar al tiempo, de soñar, también es una forma de avanzar. Camilo, tus obras no solo impresionan, sino también emocionan. ¿Cómo comenzó esta historia de amor a los autos antiguos? Muchas gracias, Juliet. Bueno, a ver, dos cosas. Desde la niñez, desde la muy temprana niñez. En algún momento por ahí a eso de mis 5 o 6 años descubrí que me encantaba dibujar, pero un poco antes, siempre desde niño los automóviles me han llamado la atención como objeto muy cercano precisamente al ser humano. De hecho, el automóvil es quizás el objeto que en solo casi un siglo y medio ha transformado más al ser humano que 3000 años, que milenios enteros de vida sociocultural. Y tener, pues el simple hecho de tener un vehículo en casa, y de ver constantemente los carros que estaban en los garajes de los vecinos, en las calles, en las avenidas, descubrir cada una de sus formas, sus colores, sus diseños, el saber que son una extensión del hogar, pero con la cual uno puede moverse de un lado a otro, cercano o lejano. Eso siempre me ha gustado. Es maravilloso tener automóviles y desde niño siempre me llamó la atención el dibujarlos, el pintarlos, el coleccionarlos también en parte, aprender de ellos y aprender a partir de ellos. Lo poco que yo modestamente sé de historia del siglo XX, un poco del XIX y un poco también de la historia de los pueblos, incluyendo también, desde luego, la propia Colombia, se lo debo yo a los automóviles. Y el simple hecho de dibujarlos, de representarlos gráficamente, por así decirlo, es una forma de reconstruirlos y de reconstruir todo lo que significan y lo que los hace significantes. Claro, claro. ¿Tú tienes tu propia colección? Bueno, sí, colecciono, bueno, sí, precisamente a raíz de eso he coleccionado carritos, desde luego carros de colección desde la niñez. Claro que eso ha pasado por tres etapas. La primera, y mis papás, pues que ya están en otra dimensión, decían que por haberme comprado carritos Matchbox en el Ley, cuando yo tenía por ahí 2 o 3 años, y como siempre los dejaron guardados para que el niño no se pusiera a dañarlos, pero finalmente pasó en algún momento lo que tenía que pasar. El niño creció, los pidió, jugó con ellos y pasó lo que tenía que pasar. Ya un poco mayor a eso de mis 10 años decidí rehacer la colección con un poco más de conocimiento y curiosidad. Rehice una colección que estuvo conmigo hasta hace relativamente poco tiempo, porque tomé una determinación que fue un poco difícil, pero definitivamente valió la pena, y es que vendí la mayoría de ellos, quedándome con otra colección que he hecho desde hace unos 25 años o un poco más, en torno solamente a carros de una determinada escala y también a mis favoritos, que son los carros japoneses. De hecho, pues pasé carritos como este. De hecho, presento quizás mi gran amor, el Citroën 2CV, y aquí un Renault 4, los que hemos tenido. Ah, Pasé de sí, eso. sí Y me estos son acuerdo. quizás los únicos de este tamaño que decidí conservar, a modelos un poco mayores y más detallados como estos. Algunos Ujú. de ustedes de pronto lo reconocerán.
que efectivamente están más creados para el hábito del coleccionista y que no son solamente carritos con los cuales jugué, sino que pues además de los libros, de las exhibiciones, inclusive del mismo internet, son mi herramienta se han vuelto mi herramienta de trabajo, porque lógicamente a la hora de reproducir alguno, cuando necesito acercarme y detallar, desde luego, pues recurro también a mi colección Súper por lindo. si quiero un mayor nivel de detalle o de perfección. Y obviamente tú tienes una habilidad maravillosa de transformar tu talento en productos, porque también me compartiste que tienes, obviamente, haces juegos de parqués, como diseñador gráfico, obviamente, tazas de café, cuadros. ¿Qué te inspira a hacerlo tan tangible y cercano para la gente? Bueno, pues por ejemplo esto que tengo por aquí, así como de nuevo por mostrar, disculpa, hasta portavasos, algo de imanes de nevera, Súper lindos. gracias. Bueno, hay una cosa, no basta simplemente con que a uno le guste algo. Claro. Uno no anda produciendo cosas solo para autosatisfacción. De hecho, como toda manifestación cultural o artística o expresiva, uno busca la identidad con los demás, con el entorno, con una escena. Entonces, pues no basta solamente con dibujar, sino también con aplicar, con hacer artes aplicadas, crear productos. Y pues bueno, son líneas que constantemente estoy perfeccionando, creando y desde luego recurriendo también, ¿por qué no?, al ensayo, error, acierto. Algunas cosas funcionan más o mejor que otras. Bueno, sí, por ejemplo, hablabas de los juegos de mesa. Por ejemplo, aunque esto en realidad lo voy a dejar en receso, pero por ejemplo hice un juego de parqués en torno al tema Land Rover Mm. eh, y en la parte de atrás, sobre todo para niños, con una versión de escaleras y serpientes. No es el único modelo que he creado, los he hecho también con otras marcas y referencias. Bueno, también el mismo juego un poco más grande, pero con versión por el otro lado, como pueden ver, un juego para 6 personas. Lo que pasa es que algunas cosas es maravilloso y fácil y delicioso diseñarlas, dibujarlas, concebirlas, pero otra cosa muy diferente es el producirlas y aún más difícil el intentar venderlas o convencer a un determinado público que pueda interesarse por ellas, porque no todos tenemos los mismos intereses. Entonces también es un poco ese juego de arriesgar, no solamente a lo que a uno le gusta hacer o cree que le pueda llegar a gustar a los demás, sino también comprender cuáles son las necesidades, los gustos, aunque me cae gordo el término, las tendencias que los mismos aficionados le propongan a uno. Tú cómo, o sea, obviamente como haces estos artículos, ¿tú tienes proveedores que te los piden o tú, o cómo los vendes o cómo los distribuyes, por ejemplo? ¿Cómo funciona esta parte de ventas de tus productos? Bueno, a ver, bueno, aunque me falta perfeccionarlo, pero yo a veces por Instagram, a veces no, por Instagram y por Facebook, inclusive en algunos grupos de WhatsApp, pues a los que soy afecto, pues he presentado algunas de las cosas que voy a hacer, muy especialmente teniendo en cuenta que se venga, por ejemplo, algún evento en especial. Por ejemplo, que va a haber un encuentro nacional o regional de aficionados a determinado modelo o marca. Y Ujú. obviamente hay algunos que arrastran, por decir cualquier cosa, solamente aquí en Colombia, Renault, con énfasis en el Renault 4, Jeep, con énfasis en los Willys, Volkswagen, los camperos, los vehículos 4x4 arrastran aquí en Colombia. Desde luego, primero observo y luego pues presento lo que se vaya a hacer. Hay que tener en cuenta que desde luego no todos los públicos y no todos los productos son iguales o fáciles o inmediatos de poder hacerse. Esto demanda un determinado tiempo. Por ejemplo, yo hago caricatura en vivo y a veces encargada, entonces pues eso me puede destinar un determinado número de horas o de días para terminar un buen dibujo. Si estoy trabajando en vivo y en directo, pues desde luego está un poco la presión adicional de
quienes están alrededor viendo, lo cual forma parte del espectáculo. ¿Cómo, Varios de cómo estos es, dibujos cómo que funciona esto de, perdón que te interrumpa, de caricatura en vivo? ¿Qué dices? ¿Cómo lo haces o cómo? Cuéntanos un poquito. bueno, desde luego, yo me he presentado en diferentes eventos, Ujú. sobre todo los que son los que nacieron en Bogotá a modo de mercado de las pulgas de vehículos antiguos. Ahí fue donde yo decidí presentar, por ejemplo, estos Ah, sí, muy que chévere. exactamente, que muchas veces se dibujan en vivo y en directo, aunque es mucho más fácil y mejor el poder Ay, me uno encanta. hacerlos en la Ese verde está intimidad del espectacular. lugar. Exactamente, sí. Este Mercedes-Benz lo hice hace ya Sí, algunos años. lindo. Ay, por Dios. Bueno, esta autocaricatura que hice con motivo de uno de los encuentros Volkswagen que hay aquí en Colombia, pues obviamente me autocaricaturicé. Sí, me acuerdo del carro. Exactamente. Sí, bueno, curiosamente no encontré dibujos, pues porque obviamente ya se los llevaron varios de mis clientes, pero con seguridad en el archivo que te compartí alguna vez, debe haber algunos que les he hecho a clientes, que con todo el gusto del mundo se pueden exhibir. Este curiosamente no lo hice con acuarelas líquidas, que aquí se llaman encolines, y tinta china, sino que lo hice con lápices de colores. Ah, bueno, Ay, me curiosamente, encanta. un dibujo que se quedó. Me encanta eso. Exactamente, un dibujo que se quedó. Exactamente, fue encargado, nunca lo recogieron. Bueno, lo bueno es que lo pagaron. Que aparte de las caricaturas que acabo de exhibir, varios los he hecho digitales y genéricamente. Es decir, Ok. se pueden reproducir mucho más fácil y masivamente. Y esos son por lo general los que se van a productos como estos. Ok. Exactamente, sí, pero no solamente en caricatura, no es lo único, pues desde luego también los he hecho realistas. Por ejemplo, miren este Chevrolet Bel Air cuatro puertas diseñadísimo. Hermoso, Muchas hermoso. gracias. De hecho, realmente así nació mucho más profesionalmente mi trabajo. Siempre me ha gustado dibujar desde niño, Claro. pero yo estaba en la universidad hace 30 años. Yo egresé tanto como técnico en dibujo publicitario de la Escuela de Artes y Ciencias de Bogotá como diseñador de la Universidad Nacional de Colombia. Y en el naciente dibujo por computador asistido digitalmente, pues obviamente me tocó verlo un poco de golpe y porrazo, pues, como un requerimiento académico en el cual había que presentar unos trabajos determinados, pero obviamente teniendo que aprender como fuese posible el programa. Cuando finalmente terminé el trabajo de grado, me di cuenta que tenía una serie de habilidades que ahora, con un poco de tiempo libre, podía explotar muchísimo mejor toda esa mano de herramientas y dije, ¿por qué no comenzamos a hacer lo que más nos gusta? Y pues aquí están algunos de los resultados hechos desde hace unos 26 años, Súper en los lindo. cuales, muchas gracias, he llegado a crear una colección ya abundante de estos vehículos, en los cuales mi énfasis, como en este, por ejemplo, ha sido precisamente la reconstrucción o la representación preferiblemente de automóviles que hayan rodado en Colombia y con sus características originales en el momento, incluyendo emblemas, placas y demás. Este 5000, por ejemplo, lo tomé de unas antiguas y casi desconocidas fotos en color de cuando estaba casi que recién lanzado y se hacían las famosas carreras, los circuitos colombianos por las carreteras colombianas hace más de 50 años. Y este, por ejemplo, lo vestí, según esa fotografía, con los colores de un antiguo concesionario de la Chrysler Cole Motores, ya desaparecida, llamado Risaralda Motors, que vendía este carro. Entonces, pues lo reproduje con sus características originales, incluyendo placas, emblemas. Por ejemplo, lo que se puede ver, no debe ser muy fácil, pero lo que se ve Sí, atrás sí. en la puerta trasera era el emblema de los 10º Juegos Deportivos Nacionales de Pereira que se iban a hacer en el 74 y lógicamente en la parte de arriba es el nombre de la empresa. Entonces siempre me ha gustado reproducir, ojalá en su historia original, a los automóviles. Y bueno, modestia aparte, puedo apreciarme de que en este trabajo de casi 2 décadas y media he generado alrededor de unos 750 vehículos diferentes. Wow. Hay que tener mucha imaginación, mucho talento para hacer unos dibujos así.
¿Cuánto te toma hacer un dibujo de estos, por ejemplo, el que me muestras? ¿Cuánto tú te demoras haciendo? A ver, no es fácil determinarlo porque todos tienen su grado de complejidad. De hecho, hay algunos que son más fáciles de hacer que otros. Por ejemplo, un vehículo nuevo o reciente o de líneas muy depuradas es mucho más fácil de hacer que, por ejemplo, un vehículo muy antiguo lleno de detalles como, por ejemplo, guardabarros externos, radiadores por fuera, luces, herrajes, llantas con rines de radios. Puede resumirse en tiempo laboral de 1 a 3 semanas. Desde luego ahí influyen varias cosas. Unas buenas tomas fotográficas. Tengo que reconocer que los carros obviamente se calcan a partir de buenas fotografías, pero obviamente teniendo un muy buen acervo de las mismas y acercamientos y todo, que constantemente tengo que estar viendo para hacer detalle por detalle. Esta es una labor casi que artesanal, pese a que es asistida digitalmente por un computador. Puedo estarme gastando, sí, aproximadamente de 1 a 3 semanas, dependiendo de la complejidad del modelo, y también desde luego de acuerdo a cierta clase de investigación que yo pueda llegar a hacer en torno a ese vehículo en particular. Desde luego, pues me han hecho encargos, que creo que se verán un poco más adelante, que desde luego pueden modificar un poquito más esos tiempos de entrega y resolución final. Súper bien. 2 de tus dibujos fueron seleccionados para un libro francés sobre el Renault 6, ¿ya? ¿Cómo viste este logro tan significativo para ti como artista, ¿no? Y pues como colombiano que en Europa, o bueno, específicamente en este libro francés, reconozca su trabajo? Creo que te debes sentir muy orgulloso. No, desde luego no. Pues en el momento en que, primero, en Fueron que esos el dos. autor me dio, exactamente, sí, estos dos modelos de R4 de Renault 6, que representan obviamente dos modelos que rodaron aquí en Colombia. Yo creo que algunos de ustedes pueden Sí, reconocer sobre todo el taxi. sí, me acuerdo El cuando estaba taxi, chiquita. exactamente. Pues desde luego, pues primero, pues el autor específicamente nos había escrito a las redes sociales colombianas, a los colombianos, pues porque sabía que ese modelo se armó aquí, El Renault 6. solicitando información, y pues yo voluntariamente me presté, pues obviamente, información publicitaria, y decidí también mostrarle lo que tenía de mis dibujos. Le gustaron mucho y decidió incluirlos. Entonces, pues le envié los archivos, y cuando el libro estuvo listo, pues desde luego primero me envió fotos, y luego por intermedio de otro amigo me lo envió. Otros amigos también recibieron libros a ese respecto. No, y es maravilloso. No voy a negarlo, como en todo trabajo es maravilloso cuando uno es publicado, y sobre todo cuando uno es alguien en el medio. Es decir, ahí es cuando uno se da cuenta que algo se está haciendo bien. Y desde luego ese es uno de los grandes orgullos que tengo a la par de otros. No, claro, igual dejas el nombre de todas maneras de Colombia en alto. Si uno ve una publicación, bueno, esa es la publicación de Camilo Hernández, sus 2 diseños. Realmente es algo de lo cual tú te tienes que sentir orgulloso, realmente. También tus obras han aparecido en revistas europeas, en la portada de la revista Vasarely, y también en publicaciones del libro Con Motores. Cuéntanos también esa experiencia, porque obviamente tus dibujos son espectaculares para que lleguen ahí, o sea, imagínate. Entonces, bueno, una aclaración, la revista Vasarely es colombiana. Ok. Es la revista del Club Renault Clásicos Colombia. Y yo, curiosamente, soy el caricaturista oficial, tratado ahí en cada edición que ha salido. ¿Cómo fue tu relación con la revista? ¿Tú empezaste a trabajar con ellos? ¿Ellos te contactaron obviamente por tu talento? ¿Cómo empezó esa conexión con esta revista? Bueno, hay una cosa, el editor y en términos generales me conocen, porque he estado bastante vinculado a la escena, no solamente de los ya antiguos Renault colombianos, que es una marca por la cual, al igual que muchos compatriotas,
tenemos un gran apego, bueno, más que un apego, un amor constante. He participado constantemente en muchas actividades. De hecho, yo formé parte de la fundación del Club R4 Colombia. Pues entonces, pues, dejémoslo en que me conocen. Un pequeño mérito adicional que además deriva en esta portada de Basarel, y es que tuve el honor de estar presente en el momento en que por primera vez en Colombia un Renault 4 obtuvo sus famosas placas azules de vehículo antiguo. Eso lo sigo considerando, así pueda sonar bastante trivial, lo sigo considerando quizás uno de los más grandes actos de inclusión en esta escena de los autos antiguos. Entonces, pues sencillamente me he hecho conocer, me han conocido, y pues cuando se llegó precisamente por el cariño, por el amor mismo que le he tenido al gran carro popular colombiano, el editor Andrés Felipe Beltrán me solicitó el favor de que yo hiciera la portada, que coincidía primero la edición número 4 con los 50 años del Renault 4 colombiano. Okay. Y la verdad es que como yo siempre sentí que el Renault 4 se merece su lugar en la historia de Colombia, yo me atrevo a decir que casi que nací para hacer esta portada. Wow, Y súper ofrezco linda esa disculpas portada. por la Súper eventual linda. inmodestia, pero es que después de tantos años de cierto nivel de menosprecio, burla o maltrato que recibió, quizás el que ha sido el automóvil más significativo y especial de todo un país, esta es nuestra propia versión del Ford Modelo T. Yo sentía que este carro se merecía un homenaje a su altura. Claro, Entonces, a partir de una muy buena foto, de súper bien. de una No, muy de buena hecho, mi papá tuvo un Renault 4, así que lo conozco perfectamente bien. Sí, era color azul, si no estoy mal. Pero entonces, sí, o sea, sí me familiarizaba con el Renault 4. A partir de una muy buena fotografía que le tomé al vehículo de un muy buen amigo mío, del expresidente del Club R4 Colombia, Diego Domínguez, que tiene uno como estos, pero azul. De hecho, tiene el carro número 0 o número 2, no recuerdo muy bien. Sencillamente redibujé completamente este frente así desde este punto de vista, porque tenía que hacer ver al carro imponente, grande, como si fuera efectivamente parte de las cosas que los colombianos realmente queremos y adoramos. La parte cuando empezaste a hablar del Renault 4, dijiste que no era un carro como muy conocido. ¿A qué te refieres? O sea, como que los colombianos no lo apreciaban. ¿A qué te refieres con esta parte? No, no, al contrario, no, es hiper conocido, es absolutamente conocido. No hay colombiano en medio siglo que no sepa lo que es un Renault 4, incluyendo quizás los más jóvenes. Ah, Lo que ok. pasa es que cuando algo, mientras más popular y común se vuelve algo, menos apreciado se Ah, hace. ok. Es por esa razón que no es tan apreciado, pues. Ok. Exactamente, incluso pues hubo un muy serio, es decir, también un poquito por cierto nivel de arribismo, de cambio de tendencias, obviamente de cambios de época. Muchas veces ni siquiera por su carácter más que de carro popular, más bien de ser un vehículo tan tremendamente básico y alejado de los lujos. Sí, sí, eso sí es Además verdad. porque como buen carro francés tiene un diseño controversial, pues sencillamente fue tomado muchas veces como un objeto de poco valor al cual se terminó maltratando durante toda su vida, y hubo un momento en el cual muchos pensábamos que podía llegar a desaparecer, lo cual no pasó porque afortunadamente existe una corriente de personas agradecidas como yo con él, que lo rescató, y hoy afortunadamente hay casi, si no un centenar, existen por lo menos muchos modelos que están conservados en categoría de vehículos antiguos, es decir, Ujú. casi que como patrimonios históricos, lo Ya. cual inclusive la misma escena conservacionista de los carros antiguos hace unos 25 o 30 años se negaba a aceptar. Ujú. Entonces a eso es a lo que me estoy refiriendo. Es sencillamente la resignificación de un vehículo, y eso cubre también a muchos de los vehículos que nosotros nos tocó ver de niños y que ahora pues felizmente han sido recuperados para la historia, que están precisamente en ese lugar, forman parte de exhibiciones, de desfiles,
a veces de exhibiciones en museos y afortunadamente, aunque es inevitable para muchos, pero no para todos, no han terminado abandonados, chatarrizados o transformados, y lo digo con todo el debido respeto, de mal gusto. A eso me refiero. Sí, 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 total. Ahora cuéntanos un poquito de la revista con motores, de la publicación de los carros más queridos de Colombia. Bueno, no, son dos cosas diferentes. Lo de los carros más queridos de Colombia fue la colección que sacó El Tiempo, Ok. de estos vehículos a escala, específicamente. Y un muy buen amigo periodista, el periodista y conocedor, quizás la persona que más sabe de historia del automóvil en Colombia, Roberto Nigrinis Velandia, que decía, a quien siempre le agradeceré toda la vida una cierta labor de mecenazgo y apoyo que ha hecho conmigo. Sencillamente me llamó porque había un proyecto en El Tiempo de sacar esta colección y se requerían algunos dibujos. Me preguntó si yo tenía dibujos de determinados vehículos. Efectivamente sí los tenía, se los envié y terminaron desde luego publicados en los respectivos fascículos que salieron, precisamente aquí los tengo, que salieron precisamente en algunos de ellos. Por Ah, ok. ejemplo, me permito exhibir este Polski Fiat azul de techo negro, Mm, que fue uno de mis primeros dibujos. súper Inclusive tengo, lindo. siendo un poco más perfeccionista, este es de mis primeros tiempos y tiene unos acabados bastante primarios, pero obviamente con una buena factura. Mientras que, por ejemplo, este, eh, este, este fragmento de un Dodge Alpine también es mío y sencillamente se utilizó para la contraportada del fascículo que se refería a este vehículo. Eso en cuanto a la colección de los carros más queridos de Colombia. Lo de Colmotores, que inclusive yo lo considero quizás el logro, el primer gran logro que me enorgullece, fue que Bueno, uno de los tantos. hace... Uno de los Sí, tantos, sí. exactamente, sí, exactamente. Pero tengo que decir que este es quizás uno de mis consentidos. Fue que hace 9 años la tristemente desaparecida General Motors Colmotor, sus 60 años. Mm, 5 años atrás, motivo de los 100 años de Chevrolet, me pidieron una serie de dibujos sobre Chevrolet. Y pues desde luego yo encaré la labor de poderlos hacer para una exhibición que hubo en ese momento en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá. Yo los hice y se exhibieron y quedaron ahí para siguientes exhibiciones. Entonces 5 años más tarde se decidió hacer, pero sobre los 60 años del ensamblador de Chevrolet Colmotores, y sencillamente me los volvieron a pedir. Quizás con el beneficio de que el libro lo iba a hacer quizás la editorial colombiana más prestigiosa en cuanto a material visual, Villegas Editores. ok. Entonces yo tengo que reconocer que cuando supe que la propia Villegas Editores, que ha hecho unos libros de antología visualmente hermosos, iba a ser la que iba a editar el libro, pues obviamente mejor vitrina no podía yo tener. Mandé los dibujos junto con algunos más que había creado y han ilustrado la historia de Chevrolet en este libro. Y eso se dio en un momento muy especial para mí. Eso fue en el año 16, que yo lo llamo el año del agosto dorado, porque coincidieron en lo personal varias cosas que me voy a atrever a contar. Bueno, muestro algunos más que aparecen en el mismo libro. El libro salió en agosto de 2016. Oye, increíble, Coincidió, felicitaciones. entre otras cosas, muchas gracias. De pronto la cámara, el video no le hace la justicia debida a las imágenes, pero coincidieron que nació en Argentina mi sobrino y Colombia estaba teniendo la mejor de sus participaciones en esos momentos en Juegos Olímpicos. Ujú. Coincidieron Mariana Pon, no recuerdo qué otras, las 3 grandes medallas de oro. Entonces coincidió que ese momento profesional que para mí fue magnífico, pues coincidió precisamente con eso. Tengo que decir, por ejemplo, que esta camioneta Chevrolet
para mí tiene un valor muy especial, una Chevrolet Apache modelo 60. Porque es Wow. que curiosamente un muy buen amigo mío, un colega de la universidad que se casó en Argentina precisamente el año pasado, y que puede ser quizás, no sé si el mejor, pero uno de los más notables diseñadores tipográficos colombianos que tenemos en estos momentos, John Iván Vargas, creó una fuente tipográfica a partir de los cromados de esa camioneta, inclusive en una versión a él muy especial, y la usó para ilustrar su fuente tipográfica, una página en la cual pues él ofrece. Entonces pues se unen quizás esos dos orgullos quizás a este libro de Chevrolet, que pues no ha sido el único logro que he tenido afortunadamente. Me precio de decir que al año siguiente hice también una colección para Dis Toyota con motivo de los 50 años de la marca en Colombia. Y hace 2 años, cuando se celebraron los 50 años de una referencia de Mercedes-Benz llamada W116, también creé un afiche y un emblema conmemorativo que en estos momentos forma parte como emblema metálico de varios de esos carros en Colombia. Y obviamente estoy hablando de vehículos antiguos de colección. Ok, Entre ok. otras cosas que he tenido la oportunidad de poder hacer, he hecho caricatura para el libro conmemorativo de los 75 años del Automóvil Club de Colombia, contratado por uno de sus presidentes. Ese también ha sido otro de los grandes logros que he tenido, aunque obviamente es caricatura y es mucho más informal. ¿Tú los has hecho? ¿Tú has hecho esos diseños? Exacto. Uy, no, Esas se ven caricaturas de automóviles increíbles. son mías y son de la Se ACC, del ven Automóvil Club increíbles. de Colombia, que es el ente regulador del automovilismo en Colombia. Y no hablo de deportes, sino de asistencia al automovilista, que es un club que lo tienen prácticamente todos los países del mundo. Oye, y por ejemplo, bueno, con todo esto de las revistas, esas cosas obviamente grandes que has hecho, no se tan abierto puertas para el exterior, porque obviamente, por ejemplo, especialmente en Europa valoran mucho lo que es el arte, lo que es todo lo que Bueno, tú haces. ¿Has bueno, las recibido puertas. invitaciones o has recibido algún, aparte obviamente porque has estado en publicaciones en un libro francés, pero aparte de eso te han invitado pronto a alguna exposición o tú lo ves a un futuro también? Aún no me han invitado, pero no descarto que pueda llegar a ocurrir. Ojalá pase, ojalá alguien le dé por decir, oiga, quiero exhibir sus dibujos en una galería o en algo. Sería Quizás increíble, aparte de, sería quizás increíble. aparte de las publicaciones en Europa, bueno, tuve la oportunidad de viajar a la Argentina el año pasado, llevé algunas cosas hechas específicamente para ese mercado. Bueno, a la gente le gustó. Entonces, pues bueno, no sé, todo se irá dando con el paso del tiempo, pienso yo. Ojalá fuera posible. Y yo pienso que espero hacerlo. Ojalá pueda yo tener una muy buena noticia en algún determinado momento al respecto. Por ahora, pues me he movido en los eventos que se han presentado acá, sobre todo en los encuentros nacionales de clubes de antiguos y clásicos, en eventos fijos de marca, como por ejemplo los encuentros de entusiastas Volkswagen. El año pasado estuve en el encuentro de entusiastas Land Rover en Fusagasugá y en diferentes eventos por ahora a nivel nacional. Vamos a ver qué me depara el futuro a ese respecto. Claro, porque tú también obviamente has participado en una exposición en Pereira, que me comentaste. ¿Esa fue de Renault o de qué marca de carros? No, de ninguna. No, en Ah, realidad ok. fue la primera exhibición que yo hice de mi propio trabajo. Ah, ok, súper. Entonces, donde Exactamente. pusiste todos tus productos, dibujos, súper. Bueno, no todos. De hecho, varios de los dibujos realistas que les mostré yo ahora fueron los que se exhibieron allá, junto con otros caricaturizados a una mayor escala. Como por Wow, ejemplo, me encanta. este campero Carpati, tan tradicional no solamente del municipio de Belén de Umbría por acá, sino de municipios de los llanos, tolimenses, Cundinamarca, obviamente con todos sus productos. El Jeep Willys, curiosamente, no lo tengo. Este otro, un UAZ, que fue el campero soviético que lo reemplazó ambientando al departamento del Tolima, por ejemplo.
Sí, no, básicamente lo que exhibí fueron... No, y además también llevé productos, pero obviamente eso era mercancía para intentar vender o interesar gente, Claro, pero claro. pues lo importante era exhibir. Estas sí son caricaturas digitales de BI. Y por Ok. ejemplo, este Volkswagen que representa al taxi mexicano, al bocho, pues obviamente, esto tengo que reconocerlo que en lo personal es tremendamente adictivo de crear porque uno crea un carro y automáticamente le dan a uno ganas de crear todas las versiones posibles. Claro, Es porque decir, tú eres un artista, tú eres un artista, tu mente es para crear, para diseñar, tu mente está latente a esto, o sea, ves cualquier cosa y ya, pero es súper chévere, o sea, me de encanta, hecho, me encanta. ahí se hace lo que se puede. Por ejemplo, este cartel que está acá tiene 50 Renaults 4 famosos a nivel mundial y lógicamente hay varios colombianos. Es decir, se dibuja uno y automáticamente dan ganas de crear todos los demás. Wow. Que los de carrera, que los de policía, que los de taxi, que los de... En fin, que las evoluciones que hubo a nivel mundial. Entonces, parte de lo maravilloso de crear, en realista también algunas veces lo he hecho, pero es mucho más difícil porque eso sí demanda una fidelidad mucho más alta que también a veces uno no es capaz de garantizar siempre. Y a veces hay que crear es un dibujo completamente nuevo y diferente, pero solamente en caricatura automotriz, que es esto que acabo de mostrar, un solo modelo se presta automáticamente para crear toda una variedad. Por ejemplo, de este cartel lo he creado con el Volkswagen Escarabajo, con la Volkswagen Combi, con el Fiat 600, que es el Topolino como lo conocemos en Colombia, con el Land Rover, con el Renault 12, con el carro que más me gusta, el Citroën 2CV, y la lista continúa. No, no, es de una u otra manera, es muy chévere lo que tú haces porque tú haces algo que te apasiona, ¿sí? Y vives, o sea, vives de eso. Entonces, eso es algo como, siento que independientemente de la parte económica que puedas tener, es como esa satisfacción de hacer algo cada día de tu vida que te apasiona, que no todo el mundo lo hace. Entonces, es algo de verdad de admirar de parte tuya. Yo te pregunto, digamos, ¿cómo tú sueñas tu futuro con esto que tú haces día a día? ¿Cómo te imaginas tú que el alcance de lo que tú haces? Porque obviamente es algo que ya has tenido reconocimiento por diferentes instituciones, por diferentes revistas o publicaciones que has hecho. Obviamente es algo reconocido y tú lo sabes. Entonces, ¿tú cómo crees que va a ser el alcance de esto que tú estás haciendo en un futuro, en unos 5 años? O sea, ¿tú cómo ves ese futuro? ¿Cómo lo proyectas? Wow, bueno, es que uno piensa tantas cosas. Es decir, No, yo claro, pero pues uno siempre se proyecta, o sea, puede que pase, no, puede que no, pero perfecto. como que se lo imagina. Bueno, varias cosas. Ojalá más exposiciones, seguir desarrollando vehículos y productos. Obviamente algunos serán mucho más susceptibles o viables de ser desarrollados que otros. Eso también dependerá de todo. Dependerá de la evolución de todo esto. Hay cosas que yo me sueño con hacer, por ejemplo, pues con esto se pueden crear hasta libros infantiles. Ay, sí. Yo quisiera tener pues mis obras editoriales, por ejemplo, con los realistas poder llegar a hacer unos muy buenos álbumes. Incluso yo creo que no es inmodesto decir lo siguiente, pero aunque no soy el único y existen otros que están haciendo cosa más o menos parecida que yo. Por ejemplo, el diseñador industrial Diego Telles, que también se ha dedicado a la ilustración automotriz. Se me escapan algunos otros nombres en estos momentos, quizás en el campo de la caricatura automotriz. Si no soy yo el único, he sido quizás sí el más constante. Pero también a partir de ciertos maestros, como por ejemplo los historietistas franceses, franco-belgas de la línea clara que me han inspirado. O en casos más cercanos como el colombiano, donde ya que en paz descanse el ex maquinista y piloto Gustavo de Greve, que se dedicó a hacer unas acuarelas hermosas en torno a la historia de los ferrocarriles y de los aviones en Colombia. Yo me atrevo a decir que yo podría estar haciendo algo muy parecido a lo que hicieron los pintores de la expedición botánica hace más de 200 años, o los ilustradores de la comisión coreográfica de Agustín Codazzi, que se dedicaron a recorrer Colombia y a plasmarla en acuarelas.
modestamente quiero pensar que lo que yo he venido haciendo con esta colección de carros que yo he estado dibujando es dejando por lo menos una memoria visual de cómo ha sido la historia del automóvil en Colombia. No estoy seguro si yo llegue a hacer la totalidad de carros que existan. Pienso que eso va a ser imposible y de todas maneras sigo estando en deuda con muchas cosas. Además, esto demanda tiempo, pero me gustaría creer que en algún momento, pues inclusive cuando yo me vaya de esta dimensión, que ojalá sea dentro de bastante, poder sentir que le dejé por lo menos, si no al mundo, por lo menos a mi país, por lo menos ese testimonio con mi firma de lo que ha sido la historia nacional del automóvil lo mejor documentada posible. Porque en estas cosas yo tengo en cuenta cosas como las placas originales de los vehículos en esa época, como el caso del Cinca que mostré antes o del Toyota, emblemas o esquemas de pintura que correspondieron efectivamente. Hoy en día Internet y en parte mi tendencia a la investigación, a ser casi que un ratón de hemeroteca, me ha llevado a hacer cierta clase de descubrimientos sobre cómo eran los automóviles en determinados momentos, simplemente viendo periódicos y revistas viejas. Hoy en día las redes sociales e internet han descubierto muchísimas cosas y han hecho ciertos descubrimientos que a mí me gusta reinterpretar. Entonces, sí, quisiera hacer, sobre todo dejar obras de carácter editorial y un poquito museística, y que en algún momento pues se pueda recurrir a algo del material que yo he hecho para que se diga, gracias a Camilo Hernández, en parte sabemos cómo fue el automóvil en Colombia. No, qué bien, qué bien. Lo digo, y obviamente es muy posible que, y ofrezco disculpas, que yo me esté atribuyendo algo demasiado alto, pero sí me siento un poquito heredero de esas manifestaciones que se hicieron en momentos claves, como la expedición botánica, en que se representó toda la flora de lo que luego iba a ser Colombia, en ese momento la Nueva Granada, y un cuadro de costumbres muy extenso ya en los 1850 y tanto, de lo que fue la Colombia de ese momento. Entonces ojalá yo pudiera entrar a semejante Olimpo de los grandes representadores de lo que fue una realidad colombiana. Pues honestamente yo creo que sí, porque el talento lo tienes, la pasión también. Creo que es una de las cosas más importantes, tener obviamente una pasión por algo que uno quiere, el talento y aparte la perseverancia. Y tú tienes esas tres cosas, que es lo que definitivamente lo vas a lograr, estoy segura. Todas mis gracias posibles. Otra cosa, ¿qué le dirías hoy, por ejemplo, a los artistas que tienen su propio estilo, digamos a los jóvenes que están empezando y que tienen esa pasión también, que obviamente a veces dudan, porque tú sabes que esto es de dudar, especialmente hoy en día que la gente quiere los resultados ya, o sea, que tú empiezas una cosa y ya, especialmente los jóvenes. Pero tú, ¿cuál es tu consejo? Porque obviamente tú eres una artista que ha hecho todo, o sea, pieza a pieza, que toma su tiempo. ¿Qué les das ese consejo a esos artistas que hoy en día dicen, no, yo tengo talento para los carros, o bueno, para determinada arte, pero dudan, no están seguros? Bueno, hay una cosa, yo más que artista sencillamente recurro a ver, no soy tanto un artista, yo soy más un ilustrador. Sencillamente sí me valgo precisamente de los recursos del arte y de las artes aplicadas, sobre todo las artes digitales en estos momentos, para poder hacer lo que yo hago. Entonces, pues yo mal haría en atribuirme semejante papel, porque sí hay verdaderos artistas con unas formaciones muchísimo más profundas. Quizás, bueno, consejo no doy, más bien hago sugerencias, porque yo adhiero absolutamente a eso de que quien aconseja pierde amigos por las buenas. Entonces, no tanto es como un consejo, pero es como un mensaje a personas que... Exacto. Sí, es como un mensaje que quieras dirigirle a esas personas que hasta ahora están pensando que son también dibujantes. Totalmente. A ver,
todo hay crisis. Incluso mal haría yo en ocultar en estos momentos que, por ejemplo, los dibujos más realistas en estos momentos los tengo un poco en espera porque en realidad son procesos que desgastan y además porque se tienen que reevaluar cosas como... Por ejemplo, ahora que se vino la inteligencia artificial, esa es una oportunidad, pero al mismo tiempo puede ser una amenaza para mí si no me pongo las pilas. Pero bueno, Sí. yendo al asunto, quizás quiero retomar, aunque no soy precisamente amante de los géneros tropicales en música. De hecho, yo por lo general me he acompañado de música clásica para pintar. Pero casualmente hace unos 22 años, antes de que muriera Celia Cruz, me acuerdo que Telemundo le hizo un par de programas de homenaje en Miami y en semejante ambiente que es mucho más del goce, a uno de los cantantes o músicos le escuché una de las frases más maduras, filosóficas y profundas y con esa me quedé y por lo menos cuando yo fui docente se las dije a mis estudiantes. Le dijo este hombre a Celia Cruz: Celia, para llegar a triunfar como tú se necesitan tres cosas: escuela, disciplina y método. Y Mm, ninguno de los tres es fácil. Lo digo con conocimiento de causa. Yo de todas maneras todavía me equivoco, cometo errores, reconozco que soy un perfeccionista y descubrir cierta clase de fallos me cuesta. Entre paréntesis, una de las primeras oportunidades que tuve fue de hacer unas ilustraciones para la ya caducada revista aquí en Colombia, Car and Driver, que la trajo Editora 5, luego la dirigió Selecciones. Y también Roberto Nigrini me pidió el favor de que hiciera un artículo sobre el Renault 16, que es un vehículo que a mí también me encanta. Puse todo el entusiasmo y todo mi arte, eso fue en 2006. Y finalmente se publicó la revista en agosto, justamente cuando hubo desfile de Feria de Flores en Medellín. Y yo estaba feliz, orgulloso, encantado con semejante logro. Se lo presenté a uno de los amigos más profundos y entrañables que tengo, un coleccionista y restaurador, y se dio cuenta de un detalle y me dijo: oiga Camilo, las direccionales aquí, mire que usted puso exactamente en la misma posición el naranja y el blanco, cuando si está del otro lado debería ir invertido. El mundo se me vino en sí. Yo claro. quería quemar la revista, quería ir a puesto de venta por puesto de venta, comprarlas o confiscarlas y quemarlas por yo me di muy duro por semejante demostración de incompetencia tan grande que yo había sido capaz de cometer. No era para tanto, no era para tanto, Pero es muy pero el perfeccionista. error estaba ahí. Pero bueno, independiente, sí, porque es que, como dicen por ahí, en los detalles vive Dios. Y Ujú, también alguien total. dijo: en los detalles vive el diablo. Y Yes. hay una cosa, pese a ese tipo de cosas, pese a eso que estoy diciendo, porque a mis estudiantes yo les decía: miren muchachos, yo no vengo aquí a darles clases dándome las que tengo una maestría en Harvard o en Yale o en Oxford. Es muy posible que lo que yo les venga a decir pueda deberse a toda la mano de equivocaciones que yo cometí en una tipografía de la ciudad de Pereira. Entonces también parto de la base de mis propios errores, además de mis aciertos, para decir que pese a eso, perseveren en sus empeños, no se desanimen, crean en lo que están haciendo, no abandonen los estudios, recurran, siempre compárense por lo alto, intenten tomar lo mejor de sus influencias, de sus maestros, creen una muy buena, no digo que un portafolios, porque inclusive el exceso de profesionalismo con fines laborales puede ser también frustrante, sino más que crear un portafolio, créense unas muy buenas colecciones de sus propios trabajos. Compárenlos constantemente en el tiempo, busquen los espacios y las personas correctas a las cuales se las deban de presentar, y a partir de eso ya todo lo demás se vendrá por añadidura. Es quizás lo que yo podría, más que aconsejar, compartir desde mis experiencias personales.
Sí, no, súper bien, me parece un excelente, no sé cómo decirlo, no como tú dices, no un consejo, pero algo de tus vivencias que puedas compartir. Muy bueno. Bueno, me estoy involucrando en estos momentos con la edición 2025 del Fiat Fest, quizás la mayor exhibición de Fiat aquí en Colombia. Un muy buen amigo mío llamado Jorge Vallecilla es el organizador. Este fue el volante que se hizo hace 2 años y lógicamente pues además he sido el responsable no solamente de los dibujos de los carros, he sido responsable de la parte corporativa. De hecho también le agrego a esto que he llegado a hacer logos, como se llaman normalmente, la imagen corporativa, los emblemas de algunos eventos y también de algunos clubes, por ejemplo del Club R4 Colombia, de coleccionistas Renault, lógicamente la imagen adaptada del Fiat Fest. Fui responsable al menos de la organización de un emblema para el desfile de Bogotá del año 2008. Y bueno, se vienen algunas otras cosas que espero poderles compartir a todos más adelante. Sí, claro que sí. Camilo, tú nos puedes compartir, pues obviamente alguien que vea este video y quiera como contactarte para alguno de los trabajos que entonces tú nos puedes dar como cuáles son tus redes sociales, por ejemplo, tu Instagram, donde te pueden contactar. Exactamente. Bueno, en Instagram aparezco como Camilo Ernesto 47. Tengo que crear un Instagram mucho más consistente de mi emprendimiento que se llama Draw Automóviles, es decir, la palabra Draw, dibujo en inglés unida a la palabra automóviles. Ahí aparece un perfil mío caricaturizado, dibujando, trazando precisamente la forma de un vehículo. Bueno, en Facebook estoy como Camilo Ernesto Hernández Rincón, aunque pues obviamente es mi Facebook personal. Por ahí básicamente, sobre todo por Instagram, pueden conseguir. Ok, Pienso ok, yo. súper. Tengo que reconocer que debo hacer un trabajo más consistente en redes sociales. Lo que pasa es que desde luego eso demanda unos determinados tiempos. Bueno, sigo escribiendo y espero seguir escribiendo y tratando temas del automóvil. Y otra de mis aspiraciones es llegar a hacer un podcast para lo Ujú. cual estoy investigando cosas. Y tu podcast sería obviamente alusivo a todo lo de los carros, a toda la historia de los carros. A la historia del automóvil, efectivamente. Modelo por Sería modelo. muy interesante, deberías hacerlo. Muchas gracias. No, 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 sí, Sí, porque es muy importante. Hay gente, o sea, toda esta pasión de los carros es algo que trae obviamente historia, pero también memorias, también cosas muy bonitas y positivas, digamos, de un país como el nuestro, Colombia, que vivimos desafortunadamente cosas tristes, pero este tipo de cosas de rescatar la historia de toda nuestra vida de los carros, es algo que lo conlleva y lo lleva a uno como algo diferente, ¿no? A un, a un lugar y a un espacio como de inspiración, como de ver lo lindo que tenemos. Entonces me parece que es algo que aportaría mucho a la sociedad también, rescatar las cosas bonitas que tenemos a pesar de las cosas duras que se viven. Entonces me parecería súper que lo hicieras, en serio, sería algo muy bueno. muchas gracias y a fe que se realizará. Sí, sí, sí. Pero Camilo, ya hemos pues, llegado al final de nuestro episodio. Te queremos dar muchas gracias por contarnos lo que tú haces, mostrarnos tus pinturas, tus caricaturas, todo lo que has hecho. De verdad, felicitaciones, me parece increíble lo que haces. Tus dibujos espectaculares, de verdad, o sea, se ve mucho el talento ahí, como el detalle, es increíble. Tú no solo dibujas autos, sino también es la historia, lo que yo decía. O sea, hay plasmas en una caricatura o en un dibujo de carros, plasmas la historia de 50 años, dependiendo del carro que es. Y eso es algo hermoso, como traer esa historia del pasado en una sola pintura. Bueno, ese es el arte y las personas que saben de arte saben cómo es eso, pero es algo muy lindo. Esto obviamente tu historia también pienso que inspira a muchas personas que les gusta y tienen la pasión por lo mismo que tú haces a través de, como lo podamos decir, pintura, arte o también una técnica, como tú lo puedes decir porque tú eres diseñador gráfico. Pero bueno, hoy te damos muchas gracias por esto porque siento que muchas veces es importante conocer estas historias positivas, especialmente de nosotros los colombianos. Y bueno, si les gustó nuestra historia, inscríbete a nuestro canal, dale un like. Y muchísimas gracias por estar aquí hoy, Camilo, y de verdad muchos éxitos
te deseo que hagas tu podcast. Espero que un día te pueda entrevistar para que me digas que todos tus dibujos están en una exhibición de Europa, que perfectamente podría pasar. Y bueno, de verdad muchas gracias y gracias por estar aquí en este canal. Sencillamente, para todos, todas mis gracias posibles. Bueno, Camilo, muy buenas noches para ti. Que estés muy bien. Lo mismo, Juliet. Vale, chao. Gracias.